Hola a toda la audiencia, aquí estamos hoy en un Zoom en directo con Carlos Gutiérrez. Para lo que no los conocéis, es un muy antiguo amigo que lleva, no sabría decir si creo que más de 20 años en mi vida y que ha estado ahí guiándome en muchos aspectos en el mundo espiritual. Y tiene novedades. Y os garantizo que para una persona como Carlos Gutiérrez, que tiene una sabiduría que podríamos llamar de ancestral, de cimientos, cambios y novedades, sí que son novedades. Así que el tema de hoy, que como sabéis son Acuario, sus novedades y sobre todo qué cambia la era de Acuario en el mundo espiritual. Visto desde lo que yo llamaría un inmutable, que ya veis que no es así, que no es real, Carlos Gutiérrez. Así que voy a abrir su vista para que lo veamos y que él mismo se presente como quiera. Así que Carlos, ahora estamos los dos, ¿cómo estás? Hola Eduardo, gracias por la oportunidad y cómo puedo presentarme. Ah, yo he dedicado toda mi vida a estudiar sobre el universo y el reflejo del universo que es cada uno de nosotros. Entonces esta búsqueda de conocerme a mí mismo se refleja en conocer todo. Y cuando digo toda mi vida es desde que tenía 12 años, ya estaba en este camino. Entonces son 50 y pico años en esta búsqueda. Y como los grandes pensadores de la humanidad, llegamos a un punto que damos cuenta que todavía falta mucho para descubrir. Es como Sócrates decía. Y me he dado cuenta que no sé nada, porque este conocimiento es todo. Y hablando de acuarios, como Eduardo ha dicho, todos nosotros estamos en este momento, físicamente, a percibir un cambio. No, todavía no está claro que está cambiando, pero percibimos un cambio como percibimos el cambio de una estación para otra. Esto es claro. Antes hacía frío, ahora ya hace calor. Igual está ocurriendo con el cambio de era, era de Pisces a Caballo. En realidad, la fecha, poca gente sabe la fecha, pero la fecha que era de Pisces a Caballo fue el 17 de octubre de 2001. Pero hay un momento de transición que en el caso de una era para otra son décadas. Y esta transición empezamos a vivir en la primera década de este milenio, después la segunda, pero ahora, en este momento, estamos 100% en la era de Acuario. Pero estamos con la era de Acuario a nuestro alrededor. Y eso nos pide cambios profundos. Pero el desafío es quitar la era de Pisces de dentro de nosotros para crear un espacio para recibir la nueva era, la nueva frecuencia energética. Entonces necesitamos exhalar Pisces para inhalar Acuario. Porque si miramos alrededor, lo que percibimos es que caos por todo lado, en todos los niveles, en la economía, en la política, en los costumbres, todo es caótico. Y este caos es generado por la dificultad que tenemos de liberar el viejo para abrazar el nuevo. Y entonces necesitamos hacer este cambio interior para recibir esta nueva energía
esta nueva frecuencia energética, porque si nosotros como parte de la humanidad lo hacemos y llegamos a un número crítico de personas, por fin el nuevo puede llegar plenamente y así comienza aquí el trabajo de que se disuelva este caos y alcancemos un nuevo nivel. Sin seguir, espera, luego seguimos. ¿Qué es lo que hay que exhalar? Es decir, ¿qué es la era de Piscis que teníamos, de la de donde venimos y que tenemos que soltar? Porque primero nos tendremos que vaciar antes de llenarnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que soltar de Piscis? Creo que la primera cosa es saber cuál es el mensaje básico de Pisces. Es yo creo. Y el mensaje que necesitamos recibir es el mensaje de Acuario, es yo sé. Durante estos 2160 años, que fue el tiempo gobernado por Pisces, nuestro sistema de creencias fue muy importante. Y por eso creamos una confusión muy fuerte. Pensar que religiosidad es espiritualidad. Pero en un tiempo que lo importante es yo creo, se puede hacer esta mezcla. Pero en el momento que entramos en Pisces, que nos habla de yo sé, aquí comienza la separación. Lo que yo creo es parte de mi religiosidad, pero que yo sé es el comienzo de mi búsqueda en la espiritualidad. Entonces es un lío, porque si hablamos con las personas y vamos a hablar de espiritualidad, la persona piensa en la fe, las cosas religiosas, y en este momento esto necesita separarse para que de verdad se pueda comprender y encontrar nuestro camino. Lo que quiero estar entendiendo es que la diferencia, digamos, Piscis Acuarios es la fe pisciana, reside, digamos, en la religión, en el concepto de un Dios, ¿no? Todopoderoso, y que, porque alguna fe habrá en Acuario, la fe acuariana consiste en el conocimiento, la sabiduría, que es como un conocimiento aplicado, ¿no? En lo que tú sabes, por lo cual hablaríamos de un Dios individual, ¿o no? Sí, sí, eso es importante. Y miren, no estoy a criticar la fe, la religión. Estoy simplemente ser y no es algo malo o equivocado tener una fe religiosa, pero simplemente saber que en qué momento estoy me dedicando a la devoción de mi fe y en qué momento estoy dedicando a mi búsqueda espiritual. Este es el cambio. Y yo he percibido ese cambio, ya está ocurriendo por todos lados. Incluso hablando de Eduardo, acompañando su trabajo, los 3 libros que ha escrito, yo percibí que él intuitivamente ya está haciendo este cambio, porque lo que es tu trabajo, Eduardo, está conectado con la nueva frecuencia de Acuario. Entonces, mucha gente, no es solo Eduardo, yo, mucha gente ya está intuitivamente haciendo este cambio. Además, Pero nuestro trabajo consiste en que todo lo antiguo vuelva de alguna manera, pero visto desde otros ojos, de formas distintas, pero que recuperemos, o sea, que todo lo que se hizo no es un error, entre comillas, al contrario, es la base, es los cimientos para construir un futuro. Y sobre todo hablemos del mundo mágico, ¿no? Del mundo de los rituales. En vez de hablar de rituales mágicos, podríamos hablar de rituales mentales, pero al final es lo mismo, no cambia nada. esto, y en realidad sí, la espiritualidad, así como la humanidad, está en un camino de evolución. Y es como si estuvieran siguiendo un camino donde hay
um, partes que no nos son claras percibir. Es como si hubiera una niebla. Pero a medida que avanzamos, esta parte que antes no estaba clara, la niebla se disuelve y ya tenemos una nueva percepción. Pero sabemos que más allá la niebla sigue. Entonces, a medida que avanzamos, como si capas se disuelven y percibimos que hay siempre algo más profundo, algo más elevado. Y llegado en ese momento es llegado el tiempo que una capa más se disuelve y vamos a percibir todas las cosas con más profundidad. Entonces necesitamos ajustar nuestra percepción, nuestros sentidos, porque si no estamos con los sentidos atentos y estamos acostumbrados con algunas cosas, no nos damos cuenta de los nuevos elementos que aquí están. Sí. Entonces es un momento para estar despierto, es un momento para estar abierto, para ser sorprendido. No esperar siempre lo mismo, porque si esperamos siempre lo mismo, no nos damos cuenta de las cosas distintas que ya están presentes. Entonces necesitamos desarrollar una percepción como de un niño que está por la primera vez a ver el mundo y se sorprende por todo. Entonces, este es nuestro desafío. Ver las cosas con una percepción distinta. Y esa percepción distinta nos la daría Acuario, es decir, bueno, siguiendo en el mito de cómo habías nombrado a Sócrates o a Platón, ¿no? Del mito de la caverna, hemos salido ahí un poco de la caverna, nos hemos desatado de esas cadenas piscianas, de la fe incondicional de que el Dios o incluso la religión está muy por encima del individuo, de la persona, ¿no? Y Acuario creo que significa la era del hombre, porque Acuario también es el ser humano, ¿no? Entonces Acuario, el aguador, lo que representa es un poco el empoderamiento, y ahí es donde se puede discutir del ego, de la persona, pero sin duda alguna de la mente, ¿no? Y entonces todo va a ser distinto, pero la gente, y ya empezamos a ver lo que va a cambiar, ¿cómo va a haber esa diferencia? Porque está claro que la gente ya no entiende nada. O sea, va como decimos en España, pollo sin cabeza. Es decir, va que ya no entiende porque todo lo que creía, todo lo que confiaba, hasta incluso los bancos y demás, las cosas más confiables, se derrumban. Que eso seguramente es por eso que he puesto la fecha en octubre del 21, ¿no? Es decir, hay como desde aquello llamado la pandemia se ha roto todo, y lo vamos a ver cada vez más probablemente, que el antiguo mundo se derrumba, pero claro, si el nuevo no se va construyendo, la gente está como perdida, que también a veces es una oportunidad. ¿Qué Sí, viene de nuevo, Carlos? ¿Qué viene de nuevo? Cuéntanos. y la cosa es que necesitamos salir de la dimensión mental, únicamente mental, y Acuario habla del mental porque es el elemento aire, pero necesitamos transformar esta cosa de comprensión mental en algo práctico para nuestras vidas. Y todo este momento que estamos a vivir desde 2020, empezó con la pandemia, después toda esa discusión de las vacunas, y ahora el año pasado la guerra, este año la crisis económica, todo eso son elementos como si fuera para evitar que nuestra atención perciba lo que es importante percibir. Porque infelizmente hay una fuerza que todavía intenta mantener las cosas, los costumbres, la manera como se funciona como Acuario. ¿Estás preparado para Y, contestar qué cosas son las que nos impiden crecer? bueno, es que la era de Pisces ha muerta. Pero hay gente intentando mantener este cuerpo
conectado con aparatos para respirar, para nutrirse, está intentando nutrir este cuerpo muerto de una manera que es imposible, porque la evolución sigue en una dirección, no hay marcha atrás. Y entonces necesitamos ver las cosas sin filtros. Y para eso entonces necesitamos empezar mirando a nosotros. Y como hablaste, Eduardo, no estoy diciendo que las cosas, el conocimiento, todo que hemos alcanzado en Pisces está perdido. Simplemente esto es una base donde vamos a construir el nuevo. Qué Pero es lo que, sin escapar, qué es lo que nos impide crecer? ¿Qué es lo que, tú le llamas gente, pero podían ser otras cosas, qué es lo que no nos deja, digamos, que el ser humano se desarrolle espiritualmente y entre de pleno, o sea, abrace todo el poder de Acuario? ¿Qué son las fuerzas que se resisten? bueno, ¿Son solo físicas o hay fuerzas espirituales ahí que no quieren que avancemos como... bueno, en realidad lo que ocurre hoy es en las dimensiones sutiles hay una guerra. Ahí vamos, Hay una ahí vamos. guerra entre eh, la luz y la tiniebla, algo así. Porque si pensamos que todo que nos impide de dar un paso más allá representa la tiniebla, porque no nos deja ver, es esto que está ocurriendo. Hay una guerra mundial entre esas dos fuerzas. Sí, yo le llamo Y siempre lo antiguo y lo nuevo, así no metemos es, entre lo que se resiste y es antiguo y ha estado ahí exacto. gobernando por años y Y, miles, sea que lo que sea, porque tampoco lo sabemos exactamente, son todo conjeturas, y lo que quiere transformar, y al final lo que quiere transformar es la libertad del ser humano, es decir, entre la no libertad y la libertad. y, ¿Qué piensas? y como Melbourne Master ya decía, resistir causa dolor. Mm. Entonces, esta nueva ola que llamamos de Acuario nos empuja para el futuro. Y si estamos resistiendo por miedo, por ser lo que sea, claro que hay sufrimiento. Y por eso que cuando miramos alrededor hay este sufrimiento, Sí. porque hay mucho miedo. Miedo paraliza y no nos permite dar un paso más. Entonces, es un momento de tener coraje y lanzarse. Y ahí entra la fe, porque estamos ya, no es un momento de fe. Sí, la fe siempre es fundamental para el ser humano, pero fe que lo que nos espera es mejor. Saber que hay una conciencia cósmica, que se puede llamar de Dios o sea lo que sea, que está constantemente nos mandando la energía positiva para que las cosas buenas ocurran. No tengo duda que la conciencia universal es buena. Sí, yo La pienso, conciencia universal es puro amor. Entonces, ¿por qué tener miedo? Si lo que está más allá también es una creación de la conciencia universal. Entonces, es el tiempo de tener coraje. Es el tiempo de buscar nuevos caminos. Es principalmente el tiempo de tener fe en uno mismo, porque tenemos un potencial increíble. Tu primer libro se llamaba de Creadores de Mundos, ¿verdad? la saga se llama Creadores de Mundos porque realmente el Ah, primer sí. libro es el tener, se llama el poder, o sea, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Pero porque yo pienso que la fe es lo más importante del mundo. Lo que pasa es que la fe pisciana es una fe separada de Dios. Es decir, que hay un ente ahí fuera y yo soy un pobre pecador que está intentando solucionar la vida porque todo en mi vida es pecado, karma, o sea, vamos, son lo peor de lo peor del universo. Y yo creo que la fe acuariana es una fe en que yo soy un buscador. Es decir, yo he venido a experimentar a través de, evidentemente, la desarmonía humana,
una experiencia espiritual que no podría experimentar en otro lado. Pero nunca, nunca he estado separado ni del amor ni de Dios. Por lo cual yo formo parte de ese holograma divino limitado a una experiencia humana. Entonces el primer libro expresa que, vale, juega, es un juego, en realidad juega a ser el creador de tu mundo. Crea el mundo que tú quieres, pero inténtalo, porque si no lo intentas no pones en práctica las leyes divinas. El segundo libro es, no lo has conseguido. Cachis, será porque no estás utilizando las 7 leyes mentales y demás. Y el tercer es, bueno, ríndete, es que en realidad el poder nunca ha estado dentro de ti. O sea, es una como una trampa hacia el ego de que solo puedes crecer si pones en práctica el mundo mágico, que es más antiguo que el mundo. Es decir, las leyes inmutables de la materia. Pero en Acuario esas leyes tienen que nacer desde el ser. En Piscis era como renunciar a ellas porque Dios es más grande. Imagino que en la era anterior, que era la de Aries, era aquí mando yo. Pues voy más allá. Claro, claro, para eso estamos aquí, un pasito más. Somos creadores no de mundos, pero de universos enteros. Y miren, está en los libros sagrados. Creo que de muchas tradiciones. El ser humano es hijo de Dios. Uh-huh. Si somos hijos de Dios, somos dioses. Sí, dice la Biblia que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No, y más, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, habla con todas las letras. Sois dioses. Claro, si soy hijo de mi padre y mi padre es Dios, por supuesto yo tengo todo el potencial para ser. ¿Quién no nos permite ser todo nuestro potencial? Nuestra mente que nos limita. Y tienes razón, somos seres multidimensionales. En nuestro origen fuimos criados multidimensionales. Pero ahora hemos decidido por elección propia estar aquí en una manifestación limitada por 4 dimensiones. Pero somos mucho más que eso. Entonces tenemos que darnos cuenta y descubrir y desarrollar nuestra conexión con las otras dimensiones. Y rescatar nuestra herencia. Pero eso depende de nosotros. Y este es el desafío de Acuarios. Ir más allá de los límites que hemos creado por nuestra mente. Sí, creo que Acuario tiene muchos desafíos. Por ejemplo, la inteligencia artificial es en la materia lo que estamos hablando en la espiritualidad. La automatización, es decir, los desafíos no dejan de ser peligros también, ¿no? Es decir, cómo todo ese poder, que también es Acuario, tecnológico, científico, va a ser aplicado por el ser humano, que es exactamente en la materia lo mismo que todo ese poder mental que se va a abrir. ¿Cómo va a ser utilizado por el ser humano? Es decir, que nuestra responsabilidad, que es una palabra fundamental en espiritualidad, va a estar puesta aún más a prueba que en Piscis. Porque al final en Piscis le dejábamos la responsabilidad a Dios, el que fuera, ¿eh? Pero él tenía toda la responsabilidad y yo era simplemente su siervo. Pero ahora no, ahora soy un brazo ejecutor, por lo cual eso implica muchísima más responsabilidad para el ser humano. En otras palabras, necesitamos revisar la oración de San Francisco que decía, Señor, hágame instrumento de su voluntad. No, no podemos ser instrumento porque instrumento no tiene conciencia. Tenemos que decir, Señor, háganos participantes conscientes de tu voluntad. Háganos participantes conscientes de tu voluntad, qué bonito. Eso es la unión de Piscis y Acuario a la vez. Justo, porque ahora es el momento de definir qué buscar. En Pisces simplemente dice, yo quiero la evolución, yo quiero la luz, yo quiero... Ahora hay que definir qué caminos, porque hay caminos.
Entonces, muchas cosas que antes eran genéricas ahora necesitan de definición para poder canalizar nuestro poder innato y crear nuestra realidad, crear nuestro futuro, crear nuestro camino en este nuevo momento que tenemos por delante. ¿Dices que el ser humano en este momento puede elegir distintos caminos? Sí, Espirituales, todos, digo, ¿no? Seguramente. porque antes lo que decidimos era algo muy genérico. Quiero ir para el norte, pero ¿en qué punto del norte? Entonces, quiero ir yo vivo en Brasil, quiero ir para el norte. América del Norte es el norte, pero sabemos que hay 3 países de América del Norte, hay México, Estados Unidos y Canadá. Entonces ahora es tiempo de decidir qué país, qué región, qué ciudad. Sí, y no se va a vivir igual en cada uno de esos países si vas. Eso. Y no simplemente algo genérico, voy para el norte, no, voy para este punto, porque este punto es lo que va a abrir mi percepción para cumplir mi propósito de vida. Esta es la cosa. Tenemos que tener más definición. Más exactitud, pero ¿piensas que el propósito de vida del ser humano y de cada uno de los que vamos a nacer y hemos nacido ahora es distinto a antes? Sí, tenemos elección. Somos más libres. Antes, antes pensamos, estamos aquí, pero nuestro destino es volver a la casa del Padre. Mm. A esta parábola en la Biblia. Sí, aunque la casa Pero del padre tiene muchas moradas. sí, pero ahora yo puedo pensar, voy a volver a casa del Padre o voy a seguir otro camino para manifestar la voluntad de mi Padre. Sí, que no es lo mismo. O sea, Entonces, tenemos mucho más libre albedrío, ¿no? porque en realidad tenemos el potencial para muchas cosas. Una cosa es volver a fuente y eso es genial. Pero hay otras cosas que podemos decidir, no voy a volver a fuente, voy a seguir en otra dirección para manifestar la voluntad de esta fuente en otras dimensiones de este universo. Eso es jugar a ser creador. Justo. Y como se percibe, la ciencia está acompañando esta idea porque hace poco tiempo se tornó popular esta idea de multiverso. Entonces, no existe solamente un universo, hay múltiples universos. Entonces, esta puede ser nuestra elección. Incluso estamos ahora mismo, ¿no? Hay una misión para salir hacia uno de las lunas de Júpiter, etcétera, etcétera. Por fin vemos que hay agua por todas partes. Y yo me acuerdo en decirme a la gente cómo pueden haber gente en otras galaxias si solo hay agua en la Tierra. Y ahora ya sabemos que hay agua Por por todo todos lado, sitios. Por lo cual probablemente hay vida por muchos sitios que matemáticamente e incluso lógicamente pensar que solo el ser humano, o sea, que solo la Tierra está habitada, es que Dios ha perdido estrepitosamente su tiempo, si solo ha creado la Tierra. es lo que se habla mucho de nuevos paradigmas. Entonces, todo está a punto de ser estudiado, revisitado. Por ejemplo, los científicos hablan que este universo tiene 13.000 millones de años. Ahora, este nuevo aparato que están estudiando el universo, el James Webb, ha descubierto una estrella con 16.000 millones de años. Entonces, esta estrella ya existía antes del universo. Sí, sí, sí. Comprende, muchas cosas necesitan ser estudiadas de una perspectiva distinta. Y si esto ocurre en el macrocosmos,
por supuesto, ocurre en el microcosmos que cada uno de nosotros es. Y nosotros tenemos un camino individual, pero tenemos este compromiso con la humanidad, porque la humanidad es un cuerpo Mm. y nosotros somos células de este cuerpo. El bueno es que sí, cada célula evoluciona el cuerpo, evoluciona también. Sí, Así como, ¿qué es una guerra? Una guerra es una enfermedad autoinmune, porque una parte del cuerpo está luchando con otra parte del cuerpo. El resultado no es cosa buena para este cuerpo, porque si hay una lucha dentro de nosotros, la totalidad pierde. Entonces, muchas cosas necesitan ser percibidas y cambiadas en este nuevo momento. Y entonces, este es el tema de nuestro encuentro de 2 días, de evaluar lo que sabemos y saber que lo que sabemos es parte de la historia. Entonces, saber que hay mucho más. Y muchas ideas que teníamos como este tema está controlado, simplemente damos cuenta que todavía hay más en cada tema que pensamos que ya estaba todo controlado. Entonces necesitamos entrar en este movimiento que ahora está más acelerado. Esta es entonces, la idea, porque cuanto más nos movemos para el nuevo, más estamos ayudando a que se acabe este caos que está afectando todo este cuerpo llamado humanidad. sí, es el caos que precede a un nuevo orden. Pero para todo el mundo que lo acaba de soltar Carlos, el 20 y 21 de mayo, Carlos estará en Alcoy, en Somos Tiferet, para justamente una clase sobre la nueva espiritualidad en la era de Acuario. 2 intensos días, como siempre, que nos, con seguramente una meditación ahí, veremos si es la famosa meditación del corazón, para los que no los conocéis, estará por YouTube, es extraordinaria, veremos si hay una evolución y igual haremos un directo desde allí para, o si no un YouTube grabado, para que la gente perciba esa nueva enseñanza y si no estáis todos invitados a venir. Pero en qué, ¿cómo conseguimos? Está claro que una de las partes es soltar, que eso es muy importante, ¿no? Porque como yo llamo en mis libros las rotondas, ¿no? Mientras vas dando vuelta a la misma rotonda, a la misma memoria, a la misma historia, a la misma... Da igual si cambia la persona, si te divorcias 5 veces, 6 veces, si eliges el mismo tipo de hombre, vas a recuperar el mismo tipo de problemas. Si eliges el mismo tipo de trabajo, llegarás al mismo sitio. Es muy difícil soltar porque justamente nuestro ego está acostumbrado, aunque sea a sufrir, pero a lo que conoce. Y el espíritu siempre pide estar vivos, es decir, estar presentes, que el presente solo puede ser actual, ahora y este momento. Como yo siempre digo, no, este momento es un resultado del pasado, pero ojo, que el futuro depende de este momento, no del pasado. Si tú cambias este momento, todo cambia, y de hecho solo puedes cambiar en este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer para no solo soltar, sino estar presentes y abrirnos al inmenso poder de Acuario, porque es un poder, y todo poder es responsabilidad, yo creo que es lo que le da miedo al ego, pero es un inmenso poder, porque Acuario nos va a ofrecer una gran capacidad de manifestar nuestra mente. Yo le digo a la gente que lo que ha ocurrido es que de alguna manera hemos subido a la mente, o sea, la mente nunca ha estado más cerca. Antiguamente se sabía que había un cuerpo, luego entendimos que había un cuerpo llamado emociones, que apenas estamos entendiendo eso, pero ya la gente percibe que hay otro cuerpo que se llama cuerpo mental, que no deja de ser un cuerpo, que tampoco es lo que somos, sino lo que nos contiene. Y contiene las emociones y contiene el físico, que es hacia adentro y no es hacia afuera, ¿no? Como piensa la gente. Es decir, la mente no está dentro, la mente nos contiene a todos. Pero claro, la mente va a ser mucho más poderosa en Acuario que nunca. ¿Cómo vamos a aprender a ser esos aprendices a magos? Esta cuestión de Acuario es muy chistosa.
Porque mira, el nombre Acuario, el símbolo es representado por Ganímedes, que es un personaje de la mitología que servía a los dioses y servía agua a los dioses, Mm, pero Acuario es un signo de aire, mm, no de agua. correcto. Entonces, trabaja las emociones, pero tiene también el poder de utilizar nuestra mente para eso. Y si combinamos todo eso con el conocimiento del arte de Jinshin, que nos habla que las emociones, entre ellas tal vez la más poderosa es la alegría y la tristeza, la segunda profundidad, pero la segunda profundidad es aire, Mm. pero las emociones, agua. Entonces necesitamos comprender esta contradicción que no es contradicción. ¿Cómo combinamos el aire con el agua? Basta mirar en el cielo. Si hay nubes, ahí está una combinación de aire y agua. Sí, el aire mueve las emociones, mueve el mar, mueve la Sí, lluvia. Pero además, ahora mismo es curioso porque Ganímedes es justamente la luna de Júpiter donde vamos a ir. No deja de ser curioso. Es decir, Acuario, que es lo que llevo detrás, como yo digo, siempre son Piscis, son como dos peces encontrados, donde la ley de opuestos es muy importante, donde hay un dios y un demonio, donde hay el bien y el mal, donde está el blanco y el negro, donde el Tao se expresa con todo su poder, ¿no? Pero Acuario son dos aires, dos ondas de aire perfectamente simétricas. Es decir, el yo se mira en el yo, el uno mira al uno. Uno es quizá la mejor expresión de Acuario, pero porque realmente uno se mira en sí mismo, o sea, no hay una oposición. Y yo creo que el aire y el agua se combinan desde que, aunque a nosotros no lo acabamos de entender, el aire domina el agua. O sea, el aire es el elemento que va a llevar al agua a manifestarse, a moverse, porque el agua por sí misma no se mueve, a no ser que haya pendiente o viento. Es lo que va a poner en movimiento las cosas, es el viento. sí. La era de Pisces fue la era de la competición. Correcto. Y él representa, es un pez en una dirección, el otro pez en otra. Acuario, el símbolo está por detrás de ti. Son dos olas que se mueven en la misma dirección. Entonces, es tiempo de parar la competición, parar la comparación e empezar la cooperación. Correcto, eso es bonito, la cooperación. Además, esas olas pueden ser de aire o de agua, que vemos que en Cada Acuario uno de nosotros, probablemente ¿sí? lo difícil o quizá el misterio de Acuario será intentar comprender cómo se combina el aire y el agua. Cómo, qué secreto tiene el aguador que es un signo de aire. Entonces, es el desafío, transformar algo que es parte de nuestro entrenamiento por toda la vida, que, que, que la vida es una constante competición, para dejar todo este, abrazar la cooperación, a pesar de cada uno tener un camino único, pero nada nos impide de seguir este camino, ayudando a los que siguen por este camino, por lo menos hasta la próxima uh, bifurcación de caminos, pero en cuanto seguimos juntos, dejar de competir y trabajar esto, cooperación, porque todos somos partes de un único cuerpo llamado humanidad. Entonces no hay motivo para la competición. Es bonito porque yo creo que lo que diferencia un poco el pensamiento de Acuario es que solo hay una verdad para el mundo y el concepto de Piscis es como cada uno tiene su verdad, pero todos pertenecen a la misma verdad. O sea, cada persona tiene su camino individual que es perfecto, pero todos en realidad caminamos
hacia la manifestación al final de ese ente llamado humanidad, ¿no? Incluso que pertenece a ese ente o a ese logos llamado planeta, ¿no? Entonces, este es nuestro tema ahora de nuestro encuentro de mayo. Y seguramente creo que este encuentro va a ayudar a muchos en su propio camino, en su propia elección. Y vuelvo a decir, no vamos a dejar todo lo que hemos aprendido, simplemente vamos a utilizar como un escalón más en nuestra subida, en este camino de evolución, no solamente espiritual, pero físico también, porque tenemos que volver a la comprensión de la unidad. No se separa espiritual y material, no se separa nada. Todo es parte de la unidad. Y con esta conciencia vamos a movernos con mucho más facilidad en búsqueda de este nuevo que nos espera de brazos abiertos para una realidad muchísimo mejor. Esa es la palabra, mejor. Bueno, para la gente que venga en el encuentro, pues se lo va a encontrar allí. Para los que no puedan venir y nos están escuchando, ¿cuál sería bueno, para los que vayan, el logro que van a conseguir, y los que no, cómo les podemos ayudar a conseguirlo? Primero, los que vayan, ¿qué van a conseguir? Bueno, el objetivo es cosas no solamente a nivel filosófico y conocimiento, pero prácticas. O sea, va a mejorar sus Y vidas. sí, incluso no solamente la práctica de la meditación, pero prácticas diarias que pueden servir como herramientas muy útiles. Pero necesitamos entrenar nuestra mente para funcionar de una manera distinta. Entonces tendremos muchas prácticas, muchos ejercicios y también muchas herramientas que nos ayuden en este camino. Y para los que no pueden ir, bueno, estoy pensando en volver a presentar esta serie de YouTube que yo he presentado en los años 2020-2021, que se llama Ciencia Espiritual. Entonces, en estos 2 años, yo he presentado un capítulo por mes de conocimientos de espiritualidad y he decidido a partir de este mes volver a presentar mensualmente un capítulo que estará, así como los demás siguen disponibles en mi canal de YouTube. Basta buscar por mi nombre en YouTube, Carlos Guterres, con doble T, y van a llegar a mi canal. Hay cientos de vídeos en portugués, inglés y español también. Y estamos volviendo a este tema de disponibilizar estos vídeos con nuevas informaciones de todo eso. Entonces, esta es la posibilidad para los que van y para los que no van. Son cosas distintas, son temas distintos, presentados en ritmos distintos, pero importante es que seguimos a nos mover. No podemos estar plantados, estáticos, porque la falta de movimiento es la muerte. Exactamente, y lo que mueve, lo que mueve es la mente, ¿no? La mente además es lo más cerca de la conciencia, lo más cerca de lo divino, de lo cual la mente es la que tiene que abrirse hacia arriba, a la luz, digamos, ¿no? O a la conciencia, y entregarlo hacia abajo, y no abrirse hacia abajo a la carencia y entregarlo hacia arriba. Pero bueno, quedaremos para después del curso, haremos otro Zoom para anunciar esos cambios y a ver si la gente se anima a conseguir lo que quiere. Yo creo que si en la era de Piscis ya no hablamos del cristianismo, sino también del budismo, el deseo era el enemigo, porque el único deseo que existía era el de Dios. Yo creo que el deseo también es un motor humano
sin aferrarse a él. O sea, desea lo que quieres e inténtalo. Y si no lo consigues, suelta el deseo. Y si descubres que ese deseo no es el tuyo, libéralo. Si ves que ese deseo es del ego egoísta, enhorabuena, porque te has deshecho de algo que estaba ahí anclándote y ni lo sabías. Pero el ser humano es un motor y tiene que, el deseo siempre es el motor que nos lleva a la realización. Si no lo intentas, es que no lo vas a lograr. Y encima no te vas a descubrir a ti mismo. Así que invito a la gente a que experimente el curso del día 20 y 21, que será muy bonito. Y si no, que nos vaya siguiendo por las redes. ¿Algo para terminar, Carlos? No, espero a todos el mayo. Ya he hecho de menos mis amigos de España. Sí, porque Hace- llevas 4 años sin venir, lo menos. Sí, la última vez fue en 2019. No, 19. 2020 en enero, pero hace mucho tiempo. Ah, hace mucho. Y, Es que han pasado muchas cosas por medio. Incluso hemos sí, cambiado de era. Date cuenta. cambiamos de era. Y Así que entonces, alegría de volver a encontraros en esta nueva era. allí estarán, allí estaremos todos los que tengan que estar y los que no puedan estar, intentaremos comunicar a través de Acuario, de la tecnología, para que también estén informados y todo el mundo pueda seguir ese uno que has dicho tú, ¿no? Que seamos cuerpo. Eso. Gracias, Eduardo, y nos vemos. Y vemos.